Internet tiene la facilidad de mostrarle a todo el mundo todo tipo de videojuegos misteriosos, que crea gente anónima con la finalidad de entretener, tanto a niños como a gente más adulta. De ahí es donde se crean cantidad de mitos y leyendas de terror, como el caso de Herobrine en Minecraft o el misterio de Sonic.exe. Lo malo es que con el pasar de los años todos estos rumores se han ido desmintiendo poco a poco, y ahora no tienen el mismo interés que antes. Pero resulta que todavía hay un videojuego que tiene misterios, aún sin resolver, y que lo más probable es que ninguno de nosotros lo haya jugado nunca. Hoy vamos a averiguar algunos de los secretos que tiene el juego que jamás terminó de crearse, el videojuego Petscop. Petscop es un videojuego que fue creado por Garalina y publicado en PlayStation 1 en 1997. Todo comienza con un gameplay de YouTube, sobre este videojuego en el que el protagonista se llama Paul. Este chico nos cuenta que el juego se lo encontró un día en su propia casa y que decidió probarlo. Todo empieza bien. El juego es aparentemente muy alegre. El personaje aparece en la entrada de su casa, cuya misión se limita únicamente a atrapar todas las mascotas que se han escapado. Paul avanza explorando el mundo del juego, hasta que al cabo de un rato menciona que cuando encontró el juego tenía una pequeña nota en la que incluía unas instrucciones y un código que debía introducir, junto con un pequeño mensaje un tanto extraño. Caminé escaleras abajo y cuando llegué al fondo, en lugar de avanzar, giré a la derecha y me convertí en un monstruo hombre sombra. 13 de julio de 1997. Paul procede a seguir las instrucciones de la nota e instantes después el ambiente del juego cambia totalmente. Lo que sucedió fue que la música alegre que había se apaga por completo, por lo que solo hay silencio. El chico decide retroceder por las zonas del mapa, donde ya había estado hasta que llega a un mundo totalmente extraño. Este se trata de una especie de jardín totalmente a oscuras, que parece no tener fin. Sorprendentemente, después de estar más de 15 minutos dando vueltas sin rumbo, encuentra una puerta en medio de ese gran bosque que consigue abrir. Aquí es donde empieza el siguiente capítulo. Paul entra por esa puerta y llega a una especie de sótano laberíntico. Allí comienza a dar vueltas investigando cada rincón, cuando se encuentra con un inesperado ruido de un teléfono sonando. En el momento en el que contesta, se oye una voz diciendo: Care salió de la habitación. Fue en ese momento cuando Paul encuentra una hoja con 3 dibujos de esa tal Care. Care A, Care B y Care NLM. A medida que avanza el capítulo, consigue salir de ese laberinto, hasta llegar de nuevo al jardín, solo que esta vez se encuentra la tumba de Michael Hammond, quien murió en el año 1995, cuando tan solo tenía 7 años, acompañado de un mensaje que dice: Mike fue un regalo. Junto a este, una caseta con 2 habitaciones. En una, Paul encuentra una flor gigante a la cual puede arrancarle los pétalos uno a uno. En la otra se encuentra a Care, en concreto a Care NLM. Lo podemos saber porque la niña se encuentra de la misma manera que en los dibujos de la hoja que vimos anteriormente. Al parecer, esta niña junto a la flor hacen referencia a un libro del Dr. Seuss, llamado Daisy Head Macy, donde la protagonista es una niña con una flor en su cabeza, lo que hizo que los demás niños le acosaran. En un momento en concreto de la historia, Daisy juega el juego Me quiere, no me quiere, con su Margarita, la cual termina con el pétalo de no me quiere. Después de esto, la niña sale corriendo mientras llora desconsoladamente, y dice: Nunca podré irme a casa, nadie me quiere. Nobody love me, NLM. I can never go home. Nobody loves me. Nobody loves me. Paul termina de arrancar los pétalos y se encuentra a Care totalmente desfigurada.
Sin poder tener ningún tipo de interacción con ella, avanza el juego y en esa misma zona se encuentra con un extraño objeto, con el que puede hacer preguntas y este le responde con respuestas cortas. Tiempo más tarde, Paul sigue haciéndole preguntas a este objeto, llamado la herramienta, sin ningún tipo de suceso más relevante. El capítulo 2 termina en una habitación llamada la habitación del cobarde. Este momento es muy extraño, pues se trata de una pequeña habitación dividida en dos por un gran espejo, donde al otro lado se puede ver el reflejo de Paul, recreando cada movimiento de él. Lo que cambia aquí es que el reflejo del personaje tiene una cara dibujada como si la hubiera hecho una niña pequeña. Más tarde nos daríamos cuenta de que este nuevo personaje se llama Tiara. En la pared del fondo, Paul encuentra un papel pegado, y en él un mensaje escrito del revés. ¿Recuerdas haber nacido? Tu esposa te dice, a Kerr no le están creciendo las cejas. Tú le respondes, eso es muy extraño, aunque en secreto estás muy emocionado de escuchar esta noticia. Estás en la bañera pensando en ella. Creo que ya sé a qué niña escogerás la próxima vez. Cuando encuentres su habitación, el pasillo de mi derecha te guiará a ella. Ella aparecerá de la oscuridad, cojeando, y yo le dispararé en la cabeza. Tiara dice que la gente joven puede ser dañada psicológicamente, más allá del renacimiento. Un joven camina dentro de tu escuela. Ellos caminan contigo. Tú los llevas de las manos. Ellos lloran y se cubren con ellas. Porque nadie los amará, nunca más. Nadie me ama. Ellos deambulan en el plano Newmaker. Lo que acabamos de escuchar es una nota que el creador de este juego hizo especialmente para el que lo jugara. En este momento de la historia no entendemos muy bien qué nos quiere decir el creador, pero más adelante os explicaré bien lo que sucede. El capítulo avanza sin entender muy bien la situación, así que se devuelve a la zona donde está el objeto llamado la herramienta, y empieza a hacerle muchas más preguntas. Esta parte de la serie es muy confusa. Paul hace unas preguntas muy extrañas para poder entender mejor la historia, pero el objeto solo nos confunde más. Seguidamente hay un cambio en el juego, silencio interminable durante mucho tiempo y un molino de viento en la pantalla. Paul realmente no entiende nada de lo que sucede, así que sigue investigando más conforme avanzan los capítulos de esta serie, hasta llegar a una sala donde hay dos regalos. En uno hay una llave y en el otro un recuadro negro enorme, censurando un objeto rojo. Esto realmente fue bastante sorprendente para Paul, pero no sucede nada más a partir de ese momento. Entonces se mueve un poco más por la sala hasta llegar a otro regalo más. El chico lo abre y el personaje se ve absorbido por el interior de esta caja, hasta aparecer en otra zona del gran bosque oscuro del principio. Delante suyo se encuentra una pequeña casa y decide entrar en ella. Llegamos al final de la parte 9 de esta serie y podemos observar que ha vuelto a aparecer en el mapa del principio del juego. Paredes coloridas y música alegre es lo que le rodean a Paul, pero no por mucho tiempo, pues dando vueltas por la zona, de un momento a otro el juego se paraliza por completo. El videojuego al final se reinicia y el personaje de Paul aparece de nuevo en la caseta donde estaba Kerr, lo que decide acercarse a ella y la atrapa como si fuera una de las mascotas del juego. Instantes después, en el capítulo 10, vuelve a ocurrir de nuevo lo de antes, la pantalla paralizada causando tener que reiniciar el videojuego. Al final de este capítulo simplemente se teletransporta de una sala a otra mediante un cubo blanco que hay, terminando de nuevo en la sala de la herramienta. En el capítulo 11, al parecer, Paul tiene una estrategia que ha adivinado para ver si encuentra la supuesta casa de su personaje, por lo que le funciona y llega a entrar con la llave que encontró anteriormente. Allí interactúa con un par de calendarios de diferentes años que hay colgados en la pared, y más tarde, cuando entra al baño de la casa, se mete en otro de esos cubos blancos,
Pero esta vez, al tener que reiniciar el juego, podemos apreciar un extraño golpe seguido de un ruido. Aparece en medio de la pantalla un reloj. Tiembla la pantalla durante unos minutos, hasta que llega al jardín de siempre. Esta vez parece que el juego es multijugador, porque aparece otro personaje que aparentemente es el amigo de Paul. Ellos entran a lo que se cree que es la escuela, y dan vueltas investigando esa parte del mapa. Pasan los minutos y vemos como Paul entra de nuevo a la casa de antes. Lo diferente es que resulta que esa casa es la de Care, porque aparece sentada en la cama de su habitación. Parece ser que puede atraparla ya que alrededor de su cama hay una especie de muros, así que al final lo logra, entrando por una ventana. Paul se devuelve a la escuela y junto con el otro jugador misterioso deciden tocar una melodía muy extraña, que termina sonando desagradable. Pero todo termina ahí, de momento. La serie avanza y en la escuela Paul consigue interactuar con la niña llamada Tiara. Ella se presenta y seguidamente le dice que tiene que presionar una tecla. Esto le resulta bastante raro a Paul, pero le hace caso. Al momento le sale en la pantalla unas imágenes juntas, donde, con una tiza, puede dibujar encima. Minutos más tarde, estas imágenes desaparecen, y todo vuelve a estar como antes. Así que Paul decide finalizar en ese momento el capítulo 15. La serie toma un giro muy drástico y la historia se vuelve totalmente perturbadora, porque el capítulo 16 son más de 10 minutos de video con esta pantalla que os acabo de mostrar anteriormente. A Paul se le ocurre ver los sonidos en el menú de opciones del juego, así que va pasando los diferentes sonidos hasta detenerse en uno llamado Care, diciendo adiós, pero instantes después comienza a presionar este sonido una y otra vez, repitiendo todo el tiempo lo que dice la niña. Pasan un par de minutos y vemos que presionando repetidamente ese sonido se abre una especie de submenú diferente donde hace que en el mapa se creen varios clones del mismo personaje, pero con una cara en forma de triángulo. Paul mueve su personaje hacia el jardín y una voz anónima le dice: «Hola, despierta, eres libre, ahí vas, gracias, quiero que vayas atrás en tus pasos. La familia, como es normal, quiere saber qué te pasó entre el 10 y el 12 de noviembre de 1997. El 10 de noviembre de 1997 escapaste de la escuela de tu papá y en el 12 llegaste a casa. La pregunta es, ¿dónde estabas el 11 de noviembre y qué estabas haciendo ahí? Espero guiarte a ese lugar con un hechizo, el cual comenzaré ahora. Eres una niña llamada Carrie Mark y naciste el 12 de noviembre de 1992. Tienes una mamá llamada Anna y un papá llamado Marvin, una tía llamada Jill y un tío llamado Thomas, un primo llamado Daniel. Sé lo que debes estar pensando. ¿Estas afirmaciones han sido siempre verdad o te he maldecido? ¿Existe tal cosa? ¿Una maldición que cambie tu pasado? Deja de pensar. Fuiste secuestrada y pasaste 5 meses estudiando en una escuela básicamente abandonada. Huiste llorando, avergonzada, cubriendo tu cara, estabas ciega. En cierto punto tus movimientos dejaron de tener sentido, chocando con paredes y puertas, esquivando obstáculos invisibles. Encuentra el momento cuando fuiste apartada del camino. Una chica desapareció por aquí. La historia dice, tu papá solía sentarse en un banco con un pastel de cumpleaños, tratando de traerla a casa. En lugar de carteles de niña desaparecida, colocó carteles de niña cumpleañera, prometiendo pastel para la cumpleañera. Por supuesto, la niña nunca llegó a casa, para su decepción. Cuando escuché acerca de esta absurda historia, pasé mucho tiempo escarbando. Eventualmente descubrí lo que de verdad le ocurrió a esa niña. ¿Quieres saber? Pregunta. Paul procede a escribir la pregunta. ¿Qué le pasó? Y de repente aparece una tumba en medio de aquel jardín, esta vez con otro nombre, Lina Lekowicz, fallecida en 1977, junto con el mensaje «No la vieron». La serie de Petscop va llegando a su fin, y conforme avanza se vuelve cada vez más turbio.
En el siguiente capítulo vemos que Paul llega a una zona de carreteras por la que ya pasó anteriormente. Resulta que ahí, siempre que cruza, los coches nunca le atropellan, pero esta vez sucedió. El personaje de Paul desaparece, pero a cambio aparece Tiara, y se para en silencio en medio de la carretera, y al final cambia la pantalla y aparece de nuevo en la escuela. Después de estar jugando durante un buen rato con un juego de mesa que encuentra, se va a investigar y llega a una especie de sótano, en ese colegio donde empieza a sonar una música bastante tétrica. Al cabo de un buen rato descubrimos que Tiara es la hermana de Lina, la chica del ataúd que vimos anteriormente. También encontramos una habitación de juegos, donde en medio hay un agujero. Paul decide tirar todos los juguetes por ahí, y cuando llega el momento de tirar un cuadro de un bebé, una puerta se abre por sí sola, así que Paul se adentra en ella, gira la esquina y se topa de frente con Kerr, a quien atrapa como una mascota. Al final de esta serie, Paul llega a una sala donde se encuentra con Tiara y el segundo personaje. Este último le dice a Paul que entregue a Kerr, así que lo hace y acto seguido le entregan un instrumento para que empiece a cantar. Pero resulta que a este personaje no le gusta la melodía de Paul y le obliga a parar. Pero este no le hace caso, así que esta persona se desespera y desaparece de la sala. Y aquí se acaba el videojuego de Petscop, aunque realmente todavía hay un misterio que no se ha solucionado, y es la historia real que hay detrás de este perturbador juego para niños. En la siguiente parte hablaremos sobre toda la historia que hay de estos personajes, y podremos entender mejor cada suceso que hemos visto en el video de hoy. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas partes.